Bueno, un nuevo ejercicio, en este caso el de una polea fija, bueno, realmente son dos poleas acopladas, ¿vale? Para estudiar también el movimiento del sólido rígido y cómo afecta el movimiento de una polea al movimiento de dos masas que cuelgan de ella, a los lados de ella, ¿no? Dice, dos objetos cuelgan de dos cuerdas unidas a dos ruedas capaces de girar respecto a un mismo eje. Lógicamente el eje estaría aquí. Se entiende que estas están fijas, ¿vale? Tenemos fijas, están como colgando, ¿no? El momento de inercia total de las dos ruedas, ¿vale? El I total es de 40 kilogramos metro cuadrado, ¿vale? Nos dan las dos ruedas conjuntas. Recordar que si no nos dieran el momento total y nos dieran el momento de cada una de ellas, o que tuviéramos que calcularlo, lógicamente sería la suma de los dos momentos, ¿vale? Dice los radios son R1, 1,2 metros y R2, 0,4 metros. Dice que M1 es 24 kilos. M1 es 24 kilos, hallar M2 para que la alfa sea igual a cero, ¿vale? La aceleración angular de las poleas sea igual a cero. Em, Fijaros que lo que vamos a hacer aquí es considerar el movimiento, pues nos están diciendo el movimiento del sistema completo. El sistema completo está formado por el movimiento de traslación de M2, el movimiento de traslación de M1 y el movimiento de rotación del conjunto de las dos poleas. M1, que es lo conocido, 24 kilos. M2 no lo conocemos, es desconocido, ¿vale? Y nos preguntan para que la aceleración angular sea nula, o sea, quieren que alfa sea cero. Bien. Bueno, perdón, esto va atado aquí, que esta es la clave, ¿no? Esto va atado aquí. Vale, mirad. Con este ejercicio, en principio, vamos a plantear siempre el movimiento de traslación de los dos objetos. Como veis, estamos formando parte de dos cuerdas diferentes. Esta cuerda estará atada a este lado y esta otra cuerda estará atada, enrollada a esta otra rueda. Así que, lógicamente, aquí hablaremos de T2, aquí hablaremos de T2, aquí hablaremos de T1 y evidentemente T1 en principio será distinto de T2, ¿vale? Se trata de cuerdas diferentes, no hay que tratar ninguna otra cosa distinta a lo que ya conocemos, ¿no? No hay que tener cuidado en nada más. Si planteamos las fuerzas sobre M1 para ver que sumatorio de fuerzas sobre M1 es M1 por A1, la otra fuerza que tendría sería el peso. Como en principio no va a acelerar, nosotros vamos a plantear, fijaros que lo que me dice sobre la parte superior. Lo que me está diciendo para la siguiente es de M1, ¿vale? O sea que como en el ejercicio siguiente nos dice que vamos a colocar sobre M1 un peso extra, ¿vale? Vamos a suponer que I positivo va hacia abajo porque luego al final se va a mover hacia abajo M1, ¿vale? Así que lo vamos a plantear para que nos sirvan las ecuaciones. De manera que, bueno, pues tendríamos lógicamente M1G menos T1 es igual a M1 por A1, muy fácil, solo dos fuerzas. Como el sistema estamos interpretando que se va a mover así, aunque sabemos que al principio no se va a mover, el eje Y positivo para M2 iría hacia arriba. Aquí tendríamos M2G y cuando hiciera sumatorio de fuerzas es igual a M2 por A2, la positiva sería T2, la negativa el peso y me generaría una aceleración A2. ¿Vale? Ahí tenéis las dos ecuaciones. Aparte, lo que tenemos es el movimiento del sistema. El movimiento del sistema es un movimiento puro de rotación alrededor de un eje que pasa por su centro de masas, ¿vale? Y ese movimiento de rotación tiene una ecuación fundamental, suma de momentos es igual a I por alfa. Si os dais cuenta, perdón, aparte del peso, y seguramente habría aquí una reacción normal o una reacción del eje que está soportando o del enganche que tuviera esto, las únicas fuerzas que generan momento para que la polea gire son las fuerzas que están a una determinada distancia del eje, que se aplican a una distancia del eje. En el caso de T2, ¿vale? A R2, si os dais cuenta, y en el caso de T1 a R1. Como ambas giran o tienden a hacer girar en sentidos contrarios, yo os recomiendo que toméis como positiva la que hemos considerado como el movimiento posible del sistema, ¿vale? Haremos R1 por T1 positivo menos R2 por T2 negativo igual a I por alfa, ¿vale? La I la conocemos, I por alfa. Y esta será la tercera ecuación. Estas ecuaciones las vamos a guardar porque luego las vamos a usar, ¿vale? Ahora de momento las vamos a condicionar al apartado A.
¿Y el apartado A qué nos dice? Bueno, nos dice de momento que quieren que alfa sea cero, ¿vale? Vale, si alfa es cero, en estas ecuaciones, si alfa es cero, por el apartado A, lo que tendríamos es que R1T1 es igual a R2T2. En estas ecuaciones, si alfa es cero, nosotros tenemos que ver que el sistema no se mueve, ¿vale? Pero ¿cómo se relacionan A1 y A2 con alfa? Vale, importante que A1 y A2 son una consecuencia del movimiento angular de la polea, pero la aceleración depende de la aceleración de las masas, depende de la aceleración de las cuerdas a las que están conectadas, que a su vez depende de la distancia a la que se encuentran del eje. De manera que por el movimiento circular, A1 sería alfa por R1 y A2 es alfa por R2. En nuestro caso, ¿vale? Estamos en el caso alfa es igual a cero, lógicamente tanto A1 como A2 son iguales a cero, por lo que M1G menos T1 sería cero y M2G, perdón, y T2 menos M2G sería igual a cero. De aquí sacamos T1 y T2, ¿vale? Podríamos sacar que T1 es igual a M1 por G. Como conocemos M1, que nos dicen que son 24 kilos, permitidme que tome la G como 10 metros segundo cuadrado y nos da 240 newtons T1, ¿vale? Y M2 de aquí, que es mi incógnita, se podría calcular como T2 partido por G. Claro, si yo tengo lo que vale T1, de esta relación de radios y tensiones podríamos determinar lo que vale T2. T2 sería igual a R1 partido por R2 por T1, ¿verdad? Y T1 hemos dicho que eran 240 newtons. Cogemos los datos de los radios, ¿vale? Radio es 1,2 y 0,4, ¿vale? Es decir, 1,2 entre 0,4, que lógicamente es 3, por 240. Bueno, T2 nos daría algo así como 580, 820, si no me equivoco. 820 newtons será la tensión en la cuerda 2. Con la tensión en la cuerda 2, 820 newtons, si lo dividimos entre la G aproximada que he tomado yo como 10, nos queda 82 kilos, ¿vale? El resultado nos dice que cuando colgamos una masa de 24 kilos aquí, ¿vale? Tenemos que colocar una masa de 82 kilos aquí para equilibrar el sistema. Y esto es una cuestión del momento, de dónde se aplica la fuerza, a qué distancia del eje. Como veis, M1 se aplica a una distancia mayor que R2, por eso la fuerza aquí tiene que ser mayor que aquí para generar un equilibrio, ¿vale? Ahora nos dicen que colocamos sobre M1, colocamos otros 12 kilos extra. Lógicamente, M1 va a dejar de ser 24 y va a pasar a ser 36. Bien, ¿qué tendríamos? Mismas ecuaciones. Ecuación, 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 ecuación y ecuación. Lógicamente, este condicionante ha terminado porque ya alfa no va a ser cero, ¿vale? Bueno, pues para resolver este sistema, porque realmente es un sistema de ecuaciones, nos están preguntando por la aceleración angular de las poleas, ¿no? Y la tensión de las cuerdas. Bueno, pues lo que haríamos para hallar la aceleración angular, lo suyo sería escribir A1 y A2 en función de alfa. Y tendríamos M1G menos T1 es igual a M1 por alfa R1 y T2 menos M2G es igual a M2 por alfa R2. Además, tendríamos que R1 por T1 menos R2 por T2 es igual a I por alfa. Bien, lo que tenemos realmente son tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿vale? Tampoco tiene más historia que tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo suyo sería intentar determinar la alfa cuanto antes. Si os parece, para hacerlo lo más sencillo posible, voy a escribir, casi que voy a despejar de aquí T1 y me quedaría M1 alfa R1 negativo, ¿verdad? Más M1G y la voy a multiplicar por R1 para tenerla preparada para sustituir. De aquí voy a despejar T2, que me queda también sencillo, M2G más M2 alfa R2 y como voy a necesitar R2 por T2, voy a multiplicarla por R2 y aquí por R2. Y ahora con estas dos me las voy a llevar aquí. Y tendré menos M1 alfa R1 cuadrado más M1G R1 menos M2G R2 menos
M2 alfa R2, tendríamos, porque sería R2 M2G, ¿no? M2G R2 y M2 alfa R2 sería M2 alfa R2 al cuadrado. ¿Sí? Vale, así está bien. Sería igual a I por alfa y de aquí despejamos alfa, ¿vale? Alfa sería igual a. Fijaros que esto tiene alfa y que esto tiene alfa, ¿vale? Así que alfa sería igual una I más M1 por R1 al cuadrado más M2 por R2 al cuadrado y arriba tendríais G por M1 R1 menos M2 R2. Con lo que ya lo único que tendréis que hacer es sustituir el valor de alfa. Una vez que sacaréis el valor de alfa, tenéis, bueno, podéis despejar el valor de A1 y A2, aquí lo tenéis. A1 sería alfa por R1 y A2 alfa por R2. Y una vez que tengáis las dos aceleraciones, podéis sacar T1 y T2, que la tenéis despejada de aquí, si os quitáis esto, ¿vale? Este tipo de ejercicios se resuelven, bueno, básicamente se resuelven todos iguales, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que tú tienes el movimiento de dos masas puntuales normalmente, más el movimiento de un sólido y luego tienes que encontrar la relación entre ellos. Cuando los dos están en la misma cuerda, a la misma distancia, los dos se mueven con la misma aceleración, pero en el caso de que estén a distancias diferentes del eje, la aceleración es distinta y ese es el inconveniente, el peligro que hay que tener en cuenta, ¿vale? Para no cometer el error. Si queréis, hacemos que G, que vale 10, por M1 por R1. M1 al final dijimos que era 48, perdón, 36, ¿no? Sí. 36 hemos dicho que R1 era 1,2 menos M2, que entiendo que será lo que hemos calculado aquí, 82, ¿vale? Menos 82 por R2, que hemos visto que era 0,4, partido por el I, que me parece que era 0,4, si no me equivoco, 40, ¿no? 40 más M1, 36 por R1 al cuadrado, 1,2 al cuadrado, más 82 por 0,4 al cuadrado, ¿vale? Bueno, este resultado lo que os dé sería el valor de la aceleración angular. Bien, si queréis lo hacemos en un momento aquí, la calculadora, un momentito por fin, y lo sacamos, ¿eh? Ya os digo que lo de menos es al final el resultado numérico. Lo importante es que entendáis cómo funciona. Vamos a ver, sería 36 por 1,2 menos 82 por 0,4, que da 10,4, que por 10 son 104, dividido entre, vamos a abrir paréntesis, 40 más 36 por 1,2. Ahí tendrías, ¿vale? Más 82 por, ¿vale? Si no me equivoco, me da un radian por segundo al cuadrado. Como R1 vale 1,2, tendríamos 1 por 1,2, sería 1,2 metros segundo cuadrado la aceleración del bloque 1, y 1 por 0,4 sería 0,4 metros segundo cuadrado la aceleración del bloque 2. Si necesitáis la tensión, podéis sacarla de cualquiera de las expresiones de arriba. Si cogéis de aquí, por ejemplo, T1 sería M1 por G menos alfa por R1, es decir, M1, que hemos dicho que era 36 por 10 menos alfa 1 por R1, que vale 1,2, ¿no? Ahí lo tenéis. Entonces tendríais por 8,8, 316,8 newtons, mientras que T2 se podría calcular como M2 por G más alfa R2, pues venga, M2 hemos dicho que era 82 por G, que es 10, más alfa, que es 1 por R2 0,4, pues sería 82 por 10,4, sería 852,8 newtons sería el resultado final.